Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Doña Rosario, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor. La fuerza y la familia me llamaron a las 8 de la mañana. La voz de mi hijo llegó al teléfono como quien pide un favor disfrazado de orden. Mamá, necesito mi parte ahora. Tengo que pagar el alquiler del local, las deudas del negocio. Dame lo que me toca. Cortó. No preguntó cómo estaba mi corazón, ni si había tomado mi café, ni si el sol del día entraba tibio por la ventana de la cocina. Cortó y dejó detrás ese silencio que se siente como una puerta que se cierra de golpe. En ese momento me paré frente a la cómoda donde guardo las servilletas con mis recetas, escritas a lápiz y las cartas amarradas con hilo. Mis manos, que ya saben el peso del tiempo, tocaron el vidrio del frasco de conserva donde guardo las monedas que me han ido sobrando. Ese frasco es mi secreto. No es un banco, mis amigas. Es la memoria organizada en centavos. Allí había 36 monedas y debajo, envuelto en un paquete de servilleta, un sobre amarillento con la letra de mi abuela, la abuela de la que les hablaré, y una frase que siempre me dio miedo y consuelo a la vez. Lo que guardo es para quien recuerde por qué se guarda. Recordé entonces la primera vez que ella me contó la historia. Tenía la misma mirada tranquila, la misma forma de mirar las manos cuando hablaba. Rosarita, dijo, como si nunca hubiera crecido, tu bisabuela no era flor de nadie. Ella no arañaba la vida, la labraba. Me quedé en silencio por un momento. ¿Había entendido todo mal durante tantos años? La casa donde crecí era de esas que hablan con el viento. Paredes con fotos en sepia, cortinas de hilo que dejaban pasar la luz en tiras, y un reloj que siempre funcionaba mal, pero que nunca dejó de marcarnos los domingos. En la repisa, junto al florero de loza agrietado, estaban las perlas de mi abuela, una cadena pequeña, con cuenta más gastada que las otras, guardada en una cajita de lata con olor a naftalina. Mi abuela las cuidaba como quien cuida una promesa. No te las vendas por prisa, me decía. La dignidad no se cambia por un día de pan. Esa frase se quedó conmigo como una moneda que no se gasta. Cuando colgué, miré al frasco. El sobre amarillo tenía, por fuera, una fecha. 15 de marzo de 1978, la letra curva de mi abuela, con su G colgante y su S como un suspiro. Abrí la carta con las manos que tiemblan un poco cuando los recuerdos son profundos, y leí: si alguna vez un hijo te pide por adelantado lo que aún no le toca, recuerda esto: la memoria pesa más que el oro. Firmado, Teresa, mi bisabuela. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué clase de memoria pesaba más que el oro? Exposición. Ese es el verbo que usan los jóvenes en los cursos que ahora me piden seguir para entender cómo cuentan historias en YouTube. Pero mi exposición no necesita luces ni planos. Tiene olor a café, polvo en los estantes y la risa de las tías cuando jugaban dominó. Mi bisabuela, la que en la carta firmaba Teresa, vivía sola en una casa de tejas rojas cercana al río. Tenía un pequeño tendedero donde colgaba pañuelos, una olla vieja que nunca se fue de la cocina y un corazón grande que parecía no caber en su cuerpo. Era una mujer que hacía cuentas con calma, que anotaba las fechas en un cuaderno con tapa azul y que, en las noches, tejía mientras escuchaba las noticias por la radio. Su mundo era modesto, una pensión que recibía por haber cosido uniformes de los niños del pueblo durante 40 años, un cajón con fotografías y un sobre donde guardaba recibos y facturas. Pero para ella la riqueza no se medía en billetes, se medía en historias que se pasaban de mano en mano, en el pan compartido durante la sequía, en el nombre que se decía con cariño. Esa era su verdad y su forma de ser. La dignidad no cabe en una alcancía, pero se siente cuando todo lo demás desaparece. Mi bisabuela, permítanme llamarla Teresa cuando hablo de ella, como me lo enseñó mi abuela, tenía un hijo, mi abuelo,
que se marchó joven a la ciudad en busca de poner su nombre en letras grandes. Era 1949 cuando se fue, con una maleta de cartón y una ola de promesas. En 1956 volvió un poco cansado y con un saber extraño. Las ciudades enseñan a los hombres a medir su valor en cosas que brillan. Teresa recibió a su hijo con el mismo pan de siempre, con la olla al fuego y la mirada que no muda. Pero el tiempo y las calles hacen lo suyo. Su hijo comenzó a creer que el mundo le debía más de lo que su madre le había dado. Y lo peor fue que aprendió a pedirlo. Les cuento todo esto porque, mientras leía la carta, comprendí que lo que me habían enseñado mis mayores no era un cuento para dormir. Era un manual de resistencia. El sobre también traía dentro un recorte con números, una lista de facturas sin pagar, nombres de proveedores con una caligrafía segura. Panadería El Buen Sabor, $1,200, mayo 1969. Medicinas Dr. Soler, 85 octubre 1974. Servicio de Luz, 230, enero 1978. Era como una partitura de pobreza, pero interpretada con orgullo. ¿Por qué mi bisabuela guardaba eso? ¿Por qué atesoraba esas deudas como si fueran reliquias? Desde siempre, mi familia fue de guardar cuentos. Guardábamos también promesas en la costura de los manteles. Había una costumbre de mi bisabuela que yo imitaba sin saberlo. Cuando alguien le pedía dinero, ella sacaba una cajita de madera pequeña, con una cerradura que no abría, y decía, con voz baja, «Todo tiene su momento». Esa cajita parecía contener algo valioso, pero nadie la abrió nunca. «Esa cajita guarda la historia», me dijo una vez, «y la historia no se presta». Mientras pensaba en todo esto, mi hijo volvió a llamar, esta vez al mediodía. Había urgencia en su voz. «Mamá, mira que si no me das la plata cierro el local». «No quiero problemas». Sus palabras eran como pequeñas piedras lanzadas a mi ventana. Me dolió. Me dolió porque fue la misma voz de alguien que, en mi infancia, me decía, «Cuida la olla», y que ahora solicitaba la olla entera. ¿Qué tipo de herencia pedía un hijo a su madre? ¿Dinero? ¿Paz? ¿El permiso de olvidar? Busqué en mi costurero la libreta donde anotaba cosas desde que me jubilé. Ahí tengo apuntes de recetas, del peso de las verduras en el mercado y también de cosas menos visibles, promesas, fechas de cumpleaños que la memoria insiste en mover. Y la cifra exacta que mi hijo quería, 25,000 pesos. 25,000. Una suma que para él era salvación, y para mí era la vida que aún tejía gota a gota en el frasco de monedas. Subí las escaleras lentamente, pensando en Teresa. ¿Qué habría hecho ella? Recordé una noche de verano en que me contó, con voz tan baja que la radio parecía gritar, el episodio que hoy me trae aquí. Me habló de una mesa larga donde se había sentado su hijo para exigir lo que creía justo. «Dame mi parte hoy». «Madre, tengo deudas». Ella le había mirado las manos. Las había lavado como quien piensa en algo santo y le dijo, «Hijo, ven mañana». Él se quedó esperando que al día siguiente todo cambiara. Pero Teresa no fue a la ciudad a sacarle un cheque ni a pedir prestado. Ella preparó una caja. Aquí debo detenerme un segundo y decirles una cosa que aprendí de esa anécdota y que me parece poesía. La justicia de una mujer vieja no es rápida, pero es exacta. Abrí el cajón donde guardo la caja de mis bisabuelas, una caja de madera con un pequeño dibujo quemado en la tapa, y dentro encontré notas, papeles arrugados, una fotografía de mi bisabuela sentada en la puerta con una manta sobre las rodillas y un pedazo de tela con un olor a lavanda vieja. En uno de los papeles, con la caligrafía firme de Teresa, leía una instrucción. Si alguien pide por adelantado lo que no le ha tocado, no le des oro. Dale lo que no entenderá hasta que tenga que administrarlo, papel y cuentas. ¿Qué significaba eso en la práctica? ¿Era una broma o un castigo? ¿Era sabiduría o burla? Mientras las preguntas giraban en mi cabeza,
Sentí en mi bolsillo el frío del teléfono y la falta de respuestas. ¿Cómo podía dar 25,000 pesos si mis ahorros eran modestos? ¿Y por qué de pronto sentí que no solo mi hijo me pedía dinero, sino que me exigía borrar años de enseñanzas con una sola firma? Abrí la libreta donde mi bisabuela anotaba facturas y me topé con otra cosa. Una lista fechada el 12 de abril de 1978, con una suma total, 3,415 pesos. Una cifra que, con los años, había subido por interés emocional y memoria. ¿Era eso lo que guardaba Teresa? Sus facturas sin pagar eran en realidad historias que nadie había querido saldar. No quiero que piensen que esto es una venganza fría. No, las abuelas, y mi bisabuela lo era en grado sumo, no buscan quebrar a los suyos. Buscan que comprendan. Me acuerdo de cuando, niña, mi abuela me obligaba a limpiar la mesa tras una comida, y me decía, no es el plato, Rosarita, es la manera en que devuelves lo que te dieron. Eran lecciones envueltas en tareas. Mi hijo apareció en la puerta de mi casa al caer la tarde. Traía la camisa arrugada, la mirada de quien ha pasado un día pesado y la prisa pegada a las manos. «Mamá», dijo sin sentarse, «vengo por la plata. Tengo hasta la próxima semana para pagar al proveedor y si no, me cierran. Tú sabes cómo es esto». Me miró con esa mirada que ha sabido conmover y doblegar a otras. Me clavó la mirada como quien apuesta todo a una carta. Yo, que había aprendido de Teresa la paciencia de las montañas, simplemente le invité a sentarse. Le serví café en una taza mellada, la misma taza con la que he tomado café desde que me casé, y que ahora sostengo como si fuera un escudo. El aroma del café llenó la cocina, y por un momento pensé que quizás todo se resolvería con ese olor. Le dije la cifra que él pedía. No discutimos cifras, discutimos silencios. Cuando terminé, mi hijo soltó un suspiro que sonó a derrota, y sin embargo venía cargado de reproche. «Mamá, ¿no te das cuenta? Yo trabajo, yo me levanto temprano, ¿qué quieres que haga?» ¿Y qué quería yo? ¿Que entendiera que no todo se compra con prisa? Entonces, con la misma calma con la que mi bisabuela escondía sus facturas, fui al armario y saqué una caja pequeña de cartón, la misma que usaba para guardar botones y recortes. Esa caja tenía un papel pegado, documentos varios, no abrir. Mi hijo arqueó una ceja. «Mamá, ¿qué es eso?». Le respondí, y mi voz se hizo lisa. «Tu herencia». A veces debemos recordar que las herencias no siempre caben en una cuenta bancaria. Al abrir la caja, se vio todo con la lentitud de quien mira una película antigua. Sobres con facturas, recibos de luz, notas de la farmacia, cuentas del año 1975 y 1978, un papel con letras que decía pagos pendientes, 3,415. Había también una carta doblada con sello de 1979 y una lista de nombres de quienes habían ayudado a Teresa cuando lloró. Mi hijo, que esperaba billetes o papeles oficiales, se quedó mudo ante los papeles amarillos. Yo me senté y observé su sorpresa. No era alegría lo que veía en sus ojos. Era el desconcierto de quien ha contado con algo y descubre que lo que le entregan no es lo que esperaba. Mi bisabuela, desde su sepia, me había enseñado una cosa, que hay legados que se cobran con la conciencia, y hay legados que se entienden solo con el tiempo. ¿Qué haría yo con la caja? ¿Resultaría ser la misma lección que Teresa dio a su hijo? ¿O sería un gesto que abriría una herida? El reloj marcó las 9, y fuera, la calle se llenó del murmullo del vecindario. Mi hijo recogió los papeles, los sostuvo como quien sostiene una fruta extraña, y me miró con algo que ya no era solo impaciencia, había compasión. Pero también había rabia. Ella había dicho que la memoria pesa más que el oro. Había una frase en la carta que ahora entendía como una firma en el alma. No vendo mi historia por monedas. Y allí estaba yo, sosteniendo la caja de cartón, con mi hijo esperando que la abriera y encontrara allí la solución a sus problemas. ¿Qué haría mi bisabuela si estuviera viva y yo le pidiera consejo ahora, con su nieta que aún no entiende del todo la lección? Me quedé en silencio por un momento,
Quiero que me des la plata, dijo mi hijo, cortando el silencio. No te sacrifiques. Y entonces, con la voz que no suena a amenaza sino a certeza, recordé otra cosa que mi bisabuela había mencionado en la carta. Lo que se exige sin memoria se devora sin alma. Él no sabía que en esa caja había algo más que facturas. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Doña Rosario, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. Cuando mi hijo cerró la puerta detrás de él, dejando la caja en la mesa como si fuera un bulto cualquiera, su silencio llenó la cocina. Afuera, la noche olía a tierra mojada. Había lloviznado y el aire traía hojas y pan recién hecho de alguna vecina. Me quedé mirándolo y sentí una cosa extraña. No era solo su petición lo que me dolía, sino la naturalidad con la que esperaba que yo le convirtiera la memoria en dinero. Arranqué un sorbo de café y me senté frente a la caja. La luz cálida de la lámpara dibujaba sombras en la pared, sombras que parecían fotografías moviéndose. Mi hijo hojeó los papeles con manos impacientes. Su ceño era una línea dura. Había ahí facturas de la panadería, recibos de la farmacia, una nota de la cooperativa de riego, y entre todos esos papeles una hoja más gruesa, con sello del banco, un comprobante de depósito a nombre de Teresa de la Calle, con fecha 2 de marzo de 1979, por la suma de 1,200 pesos. ¿Y esto?, preguntó apuntando con el dedo. Eso no lo sabía, dijo, con un tono entre curiosidad y esperanza. Mi corazón dio un vuelco, porque ese comprobante significaba algo, que hubo plata alguna vez, depositada a nombre de mi bisabuela. ¿A dónde fue? ¿Quién la tocó? La memoria de Teresa siempre me ha parecido una caja de secretos con cerradura de madera dura. Cuando era niña, mi abuela me decía, si quieres saber quiénes somos, mira las cuentas. El alma de la casa está en sus papeles. Y así, con la paciencia de quien remienda un ajuar, comencé a armar el rompecabezas. Las cuentas no solo cuentan monedas, cuentan historias. A la medianoche, cuando el barrio parecía un collage de ventanas cerradas y respiraciones, decidí hacer algo que a mi edad no se considera temerario, pero sí necesario. Fui al archivo municipal. Me envolví en mi chal, ese que huele a lavanda y a perfume antiguo, y caminé hasta la oficina del registro, a 2 cuadras de mi casa. La puerta estaba entreabierta. El guarda me saludó con la familiaridad de quien sabe que yo llego a horas raras. «¿Doña Rosario, a estas horas?», me dijo medio sonriendo. «Pues mire, uno nunca sabe cuándo la memoria necesita luz». El archivo municipal tenía el olor de la tinta y del papel añejo. Las estanterías eran como costureras que guardan piezas de tela. Pedí ver los títulos de propiedad de la calle donde vivió Teresa. La señora que atendía, una mujer con gafas finas y un mechón blanco, me encontró los papeles con la habilidad de quien pesca en su propio río. Había escrituras, anotaciones, actas de compraventa antiguas. Empecé a leer y mis ojos fueron encontrando nombres. Teresa de la Calle, venta a favor de don Manuel P., con fecha 15 de enero de 1980. Mi pecho se apretó. ¿Quién era Manuel P.? Recordé la carta que tenía en la caja, esa donde Teresa decía, «No vendo mi historia por monedas». ¿Cómo podía aparecer entonces una venta en 1980? Teresa, según mis recuerdos, vivió hasta 1986. ¿Había vendido su casa antes de morir? ¿Lo hizo por necesidad o por otra razón? Los papeles del registro tenían sellos oficiales y las letras no mentían. Había una firma que me heló la sangre. La firma decía Teresa de la Calle, pero mi mano, que conoce las curvas de la caligrafía de mis mayores, sintió que había algo raro. La T era distinta, la S no tenía la pequeña cola que Teresa siempre hacía, como si sus palabras fueran una fila de pájaros.
Volví a la casa con los papeles en la mano como quien lleva un animal herido. Mi hijo, que no me esperó, había hablado con un conocido abogado del barrio, un hombre de sonrisa fácil que decía todo arreglado, como si la ley fuera un mantel que se puede doblar para ocultar manchas. Le había entregado al abogado el comprobante del banco y los papeles viejos, y ya planeaban pasar por la notaría a ver qué podían extraer. Cuando entré, mi hijo me miró con esa mezcla de confianza y desafío. «Mamá, nos vas a ayudar, ¿no?», me dijo. No contesté de inmediato. Me senté y desplegué ante ellos una serie de hojas que había fotocopiado en el archivo municipal. La escritura de venta de 15 de enero de 1980, el comprobante de depósito de 1979 y algunas cartas originales de Teresa con su caligrafía característica. Comencé a comparar. «Miren», dije con la voz que pide atención, «todo esto no encaja». Le señalé la T de Teresa en las cartas y la T en la escritura de la venta. No es la misma mano. Mi hijo frunció el ceño, incómodo. El abogado, profesional y paciente, sugirió que fuéramos a un perito calígrafo. Eso se arregla con un peritaje. Fue en ese momento cuando me vino a la memoria una cosa pequeña pero feroz: el diario de Teresa. Desde niña lo vi como una cosa sagrada. En su tapa decía mis cuentas y mis nombres, y era una libreta de tapas negras con las hojas arrugadas. Cuando Teresa murió, mi abuela la guardó en una caja, y yo la heredé sin saber por qué pesaba tanto. Esa libreta estaba en mi alacena, bajo un paño con bordado de margaritas. La saqué y la abrí como quien abre una ventana a la verdad. Allí estaban las entradas, fechas, nombres, cantidades, y la letra de Teresa, firme como un tajamar. Leí en voz baja: 2 Mar 1979, depósito 1200 para arreglo del techo. Y más abajo, en la misma letra, no vender la casa. Aquella será para quien sepa coser la historia con manos limpias. Una letra puede ser un faro cuando la noche parece cubrirlo todo. Mi hijo cogió la libreta con manos temblorosas, y al leerla su actitud cambió. Su rostro, antes duro, se quebró en una mueca que no pude identificar entre culpa y furia. Fue entonces cuando se levantó y con voz baja dijo: «Mamá, ¿por qué tienes esto escondido?». No pude más que mirarlo. Le expliqué que la libreta había sido siempre de la familia, que la conservaba porque en ella estaban las memorias que mi bisabuela consideraba esenciales. Él me miró como quien mira un mapa y no entiende las calles. «Mamá, si en esa libreta aparece que hubo plata, entonces yo tengo derecho a pedir mi parte». ¿Derecho? ¿O era exigencia? A partir de ahí, las cosas se movieron como cascabeles en madrugada. Mi hijo, envalentonado por la posibilidad de dinero, buscó documentos que supuestamente probaran que mi bisabuela había dejado un anticipo a su favor. Me llevaron a una notaría, me pidieron mis datos, y por momentos pensé que aquello iba a terminar en una transacción rápida. Pero yo recordaba la manera en que Teresa abordaba el mundo, con paciencia, con tejido lento, con cuentas claras. No iba a permitir que mi hijo convirtiera el trabajo de generaciones en un cheque que se cobrara a la primera ventanilla. Decidí mostrarles algo más. Una carta que Teresa había escrito y guardado en un sobre con fecha 20 de junio de 1981. La abrí con manos que ahora estaban seguras porque la verdad me daba fuerza. «A quien le corresponda», decía la carta. «Hago constar que ninguna venta o transferencia de la casa de la calle Vieja ha sido autorizada por mí sin la presencia de 2 testigos de mi confianza, Antonia Mendoza y Padre Julián». Mis amigas, ¿se imaginan? Allí estaba la clave. La supuesta venta de 1980 decía ser acto bajo firma de Teresa, pero la propia Teresa había dejado dicha cláusula en 1981, exigiendo testigos para cualquier acto. Si nadie había visto testigos en la nota de 1980, ¿cómo se podía validar esa venta? El abogado, con una sonrisa que ya había perdido polvo,
dijo que eso se resolvería en los juzgados. «Tráiganme todo lo que tengan», dijo, «y veremos si es fraude». Pero no quise esperar a un juicio. Mi sangre de abuela, aquella que no sabe de papeles sino de justicia concreta, me empujó a actuar. Recordé entonces a Antonia Mendoza, una vecina de Teresa, que vivía aún en la esquina donde estaba la panadería. Antonia tenía 90 años, pero su memoria era una esmeralda. Recordaba nombres, caras y cómo la ciudad olía a tamarindo en determinadas épocas. Fui a verla al amanecer, la encontré en su silla, con las manos en el delantal. «Antonia», dije, ofreciéndole la libreta de Teresa, «te necesito». Antonia me miró y soltó una risa que parecía coser. «Ay, Rosarita, si me voy a acordar de ese día hasta que me den brisa para respirar. Tu bisabuela no hubiese vendido su casa, ni aunque el diablo le soplara al oído. Si firmó, fue con mis ojos y los del padre Julián, y yo puedo jurarlo». Me dio un papelito con su firma y una breve nota. Yo estuve presente en 1985, no en 1980. Esa firma fue como una... Ya ve, las viejas amigas son libros abiertos cuando la verdad necesita a alguien que recuerde con la declaración de Antonia y la letra de Teresa comparada por un peritaje caligráfico que gestioné esa misma semana. Las piezas empezaron a conciliarse. La escritura de 1980 tenía una firma que no correspondía a la mano de Teresa. Hubo intervención de terceros. Había indicios de manipulación. Pero aquí viene la parte que me partió el alma. Mi propio hijo no solo buscaba la plata. Alguien le había susurrado que era posible. Un hombre delgado, de traje barato y sonrisa de fotocopia, que yo había visto en la puerta de la notaría días antes, resultó ser el intermediario que ofreció facilidades para obtener la herencia. Ese hombre, llamado Hugo, tenía antecedentes en negocios turbios del pueblo. Se movía como una sombra entre papeles oficiales. Cuando le pregunté a mi hijo por Hugo, su cara palideció. Él me dijo que podía conseguir la compra-venta, murmuró, que con un documento y un sello se arreglaba todo. ¿Sabe, mis amigas? Sentí que una cuchara fría me atravesó el pecho, no porque mi hijo hubiera caído, sino porque veía a mi familia transformada en mercancía, en verdad. Pensé en Teresa, en su libreta, en sus facturas como cosas sagradas, y supe que debía alcanzar un punto final. El punto de inflexión llegó una tarde de lluvia cuando, con el peritaje en la mano y las declaraciones firmadas, fui a la notaría donde supuestamente se había hecho la venta. El hombre de la notaría, un señor anticuario con mirada de reloj, abrió un cajón y con parsimonia sacó un juego de hojas que correspondían a transacciones registradas ese año. Entre ellas, encontré una factura que no había visto antes. Retiro por poder, 4 de enero de 1980. Firma, Teresa de la Calle. La firma, sin embargo, tenía algo que no encajaba. Un sello de una oficina que yo sabía que no funcionó hasta 1982. ¿Cómo iba un documento fechado en 1980 a llevar un sello de 1982? Era como un zapato puesto en el pie equivocado. Allí, ante la nota que desafiaba la lógica, tropecé con la verdad que sería la bisagra de toda la historia. Alguien había confeccionado documentos con fechas diferentes para confundir el rastro. Y al revisar más papeles, hallé algo que me dejó sin aliento. Un papel que parecía una carta de Teresa dirigida a alguien con el apellido del abogado con quien mi hijo consultaba. En esa carta, y aquí déjenme poner el acento en la pequeñez de las cosas, Teresa le pedía a don Luis que cuidara de su hijo cuando llegara la necesidad y que no se vendiera la casa sin su consentimiento. La carta estaba firmada, pero la firma no era de Teresa. Era la firma de una persona que yo conocía, el hombre delgado llamado Hugo, quien, según averigüé después, falsificó firmas para arreglar herencias a cambio de porcentajes. Si eso era cierto, alguien había jugado con la vida de Teresa. El choque fue como una lluvia de junio que tapa los caminos.
Me dolió, y no era por la plata, sino por la traición a la memoria de una mujer que dejó su vida en una libreta. Llamé a mi hijo. Le dije que viniera. Le esperé en la cocina con la libreta en la mesa, las facturas extendidas como un mantel. Cuando entró, ya no estaba la impaciencia. Había miedo. Le mostré los papeles, uno por uno, con esa calma que se gana cuando se está firme. «Mira esto», le dije, señalando la hoja con el sello anacrónico. «¿Quién te dio esto, hijo?» Él debió haber sentido que se desprendía una baldosa bajo sus pies. Fue Hugo», murmuró. Entonces ocurrió lo que no esperaba. En lugar de orgullo por lo que había logrado con astucia, mi hijo mostró agotamiento. Se dejó caer en la silla y con la mirada baja dijo: «Mamá, yo no lo planeé. Me prometió ayudar. Me dijo que si yo conseguía la firma, él haría el resto. Yo solo necesitaba la plata para el local». Le escuché y sentí algo entre compasión y desilusión. No era una defensa, era una confesión. «¿Cuánto le diste?», pregunté. «No dinero aún», dijo, «pero me entregó un documento y me pedía que firmara una carta de aceptación si algo pasaba». Sabía que esto no exculpaba a mi hijo y tampoco quería señalarlo sin comprender el contexto. Había alguien detrás y ese alguien manipulaba la ambición. Mi bisabuela, que en su libreta dejó notas como quien deja migas para que no te pierdas, sabía que el tiempo y la paciencia desvelan a los tramposos. Por eso había dejado testigos y por eso había escrito esas advertencias. Pero el hecho era que la casa aparecía en papeles como vendida. Y hay papeles que parecen verdad aunque sean mentiras. Decidí entonces hacer lo que Teresa me habría hecho: reunir a la gente del pueblo, que es como reunir a un coro de memoria. Organicé una pequeña asamblea en la iglesia de la esquina y convoqué a Antonia, al padre Julián, al dueño de la panadería, a la señora de la tintorería y al hombre de la notaría. Les conté lo que había encontrado. Les mostré la libreta, los sellos, la escritura. Sus caras fueron pasando del asombro a la indignación, y de la indignación a la acción. «No podemos dejar que el nombre de Teresa sea mancillado», dijo el padre Julián, con voz que retumba cuando la verdad necesita eco. Todos estuvieron de acuerdo en ayudar. El momento decisivo, el clímax de todo esto, llegó cuando, con los vecinos presentes y con las declaraciones juradas de quienes recuerdan, llevé los papeles a la policía. Allí el caso tomó forma. Había indicios de falsificación y de utilización de documentos apócrifos para intentar transferir bienes. El fiscal, un joven con la mirada despierta, me miró y dijo: «Doña Rosario, esto huele a estafa organizada». Supe que la palabra estafa pondría antes que todo la justicia en marcha. Pero también supe otra cosa: que mi hijo, aunque víctima de engaño, había cruzado una línea al aceptar participar. Y entonces vino la prueba que nadie esperaba. En el registro, el peritaje comparó las firmas y el informe fue contundente. La firma de la escritura de 1980 y del retiro por poder coincidían con la mano de Hugo. No había duda. Un perito había dicho, con la serenidad de quien habla con certeza, que era falsificación. Pero, más allá del peritaje técnico, había una prueba que me pareció casi poética. En la libreta de Teresa, en una nota escrita apenas 3 semanas antes de la supuesta firma de 1980, Teresa había anotado: «No firmes si no están Antonia y el padre». Aquello era como una orden, y las órdenes de Teresa sonaban como una campana en la memoria del pueblo. Mi hijo escuchó todo y por primera vez en mucho tiempo quedó sin palabras. La policía detuvo a Hugo. Hubo interrogatorios, y Hugo intentó defenderse con la misma sonrisa barata que lo había llevado hasta ahí. Dijo que había obras y trámites y que se trataba de ayudar a la familia. Pero los papeles hablaban y las firmas hablaron más alto que sus palabras. Hugo negó, y al final confesó
que falsificó documentos y que ofreció al abogado del barrio una parte a cambio de agilizar trámites. Y ahí fue cuando la trama se volvió aún más amarga. El abogado, con la sonrisa que yo conocía, dijo en su defensa que solo asesoró y que no tenía relación directa con la falsificación. Las aguas se embozaron. La ambición encuentra atajos, pero la memoria exige caminos rectos. Yo pensé que con la detención de Hugo todo terminaría. Imaginé que la verdad limpiaría el nombre de Teresa y que mi hijo caería en la cuenta de su error. Pero la vida no se arregla de una sola pieza. En el juicio preliminar, ante la sorpresa de todos, el abogado presentó un documento nuevo, una copia de una carta firmada por mi bisabuela, fechada el 28 de febrero de 1979, donde aparentemente Teresa otorgaba facultades especiales a una tercera persona para administrar bienes en caso de necesidad. El documento llevaba una firma y un sello notarial. Fue como si alguien hubiera sacado un conejo nuevo del sombrero. ¿De dónde salió eso?, pregunté. Nadie lo sabía. Mi corazón se apretó, porque aunque Hugo había sido acusado y las firmas falsificadas, apareció ese nuevo papel que complicaba todo. El abogado lo presentó como prueba de que, en efecto, había alguna gestión legítima y que, por lo tanto, había margen de negociación. Mi hijo, que veía la posibilidad de obtener algo, sonrió de nuevo. Pero yo recordé la libreta de Teresa y su frase: «Lo que se exige sin memoria se devora sin alma». Cliffhanger final. Y cuando creí que la red se había cerrado, alguien dijo una frase en la sala del tribunal que cambiaría todo. La firma se parece demasiado. A mi cuerpo sintió un frío que no era de la sala. Había llegado el momento en que la verdad tendría que romperse en público, y yo, que había visto a Teresa bordar su vida con paciencia, sabía que no había marcha atrás. Pero lo que no sabía aún era quiénes más estaban dispuestos a perder la máscara. Hola, mis queridas amigas. Mi nombre es Doña Rosario, y hoy quiero contarles una historia sobre una abuela que una vez me habló de su propia abuela. Una historia que cambió para siempre la manera en que veo el amor, la fuerza y la familia. La sala del tribunal se quedó en silencio cuando la perito terminó de hablar. Había dicho, con la voz clara y el gesto seguro que traen los años de estudiar papeles, que la supuesta carta de 28 de febrero de 1979 y el documento que presentó el abogado tenían trazos que coincidían con los del señor Hugo. Además, el sello notarial que aparecía en la copia no correspondía al que se usaba en 1979. El laboratorio había detectado una tinta compuesta que no se fabricó hasta 1982. La palabra anacrónico flotó en el aire como un puñal suave. Mi hijo me miró con los ojos llenos de esa mezcla de miedo y vergüenza que tiene quien comprende su error durante tiempo suficiente como para sentirlo. No podía creer lo que oía. Enseguida, el fiscal pidió la palabra y, con la paciencia del que ha visto muchas historias repetirse, desentrañó la red. Hugo había confeccionado documentos apócrifos, había buscado un sello moderno y había intentado vender la memoria de Teresa como si fuera mercancía. El abogado defensor, que hasta entonces había sonreído con la suficiencia de quien cree que la ley es como una cortina que se corre cuando conviene, comenzó a sudar. Le preguntaron por la procedencia del documento nuevo, por quién lo había llevado, por qué aparecía en su carpeta. Él balbuceó, propuso errores administrativos, luego malentendidos, y por último intentó llamar a testigos que no fueron encontrados. La verdad olía a tierra removida. El juez, un hombre que parecía tener la calma de quien lee muchos libros viejos, mandó un receso para evaluar las pruebas. Afuera, la lluvia había vuelto a la ciudad y las gotas golpeaban los charcos como si batieran palmas. Fue en ese receso cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Mi hijo, que hasta entonces había permanecido en silencio y con la mirada al piso, se levantó y caminó hacia la mesa donde yo estaba.
Se acercó, me tomó de las manos con fuerza y dijo en voz alta, para que todos le oyeran: «Señor juez, yo participé. No sabía que era una estafa, pero acepté la posibilidad. Pido perdón». Su voz tembló, pero fue firme. El murmullo que siguió tuvo el calor de una hoguera a la que se acerca la gente que quiere sentir algo humano. Mi corazón, que durante días había sido una casa con las ventanas abiertas al viento, se apretó de dolor, pero también de alivio. No porque quisiera verlo humillado, no, amigas, sino porque la confesión fue la primera puntada en la que la tela rota de la familia podía empezar a arreglarse. Recordé entonces a mi bisabuela Teresa, que en su libreta había escrito con letra clara: «La verdad desarma lo que el miedo armó». El juicio siguió. Los peritos confirmaron la falsificación y la fiscalía presentó evidencia de transferencias y comunicaciones entre Hugo y la oficina del abogado. Había mensajes, recibos de llamadas y hasta un sobre con el logo de la notaría donde constaba la entrega de unos documentos a nombre de Hugo. Aquello fue como desatar un saco de piedras. Todo lo que había estado oculto fue apareciendo uno por uno. El abogado trató de justificarse diciendo que asesoró, pero que no conocía la procedencia de todo. El fiscal fue implacable. La negligencia puede llamarse complicidad si el ánimo de lucro está presente. Algo me decía que no todo estaba aún a salvo. El veredicto tardó, pero llegó con la contundencia con que llegan las olas grandes en la orilla. Hugo fue declarado culpable por falsificación de documentos y estafa. La fiscalía logró probar que parte del dinero exigido por Hugo se usó en operaciones que beneficiaron a terceras personas. El abogado, por su lado, recibió una sanción profesional y fue inhabilitado temporalmente por omisión e imprudencia grave. Había manejado documentos sin verificar su origen. No eran las cadenas eternas de las penas de las novelas, pero eran consecuencias reales: multas, restituciones y la obligación de reparar lo que se había dañado. La restitución fue un proceso lento. Teníamos que demostrar que la casa seguía en manos de la familia y que las supuestas acciones de venta podían anularse. Aquí fue cuando la comunidad, esa red invisible que sostiene a las viejas, se mostró en todo su esplendor. Antonia, el padre Julián, el dueño de la panadería y la señora de la tintorería fueron a declarar. Recordaron cómo Teresa había repartido pan, cómo había acogido a los niños del pueblo y, sobre todo, cómo había dicho con voz firme que la casa no se vendía sin testigos. La libreta de Teresa, esa libreta de tapas negras que yo había guardado como oro, fue el testimonio más valioso. En ella estaban las fechas, las notas, las advertencias. La casa de Teresa empezó a respirar de nuevo. Hubo negociaciones en la fiscalía. Parte de las multas impuestas a Hugo y la reparación económica demandada al abogado sirvieron para cubrir lo que había quedado pendiente en las facturas que Teresa había dejado. Los 3.415 pesos anotados en la libreta fueron un símbolo más que un número. Con ese dinero se pagaron las deudas con la panadería El Buen Sabor, 1.200 pesos de entonces, recalculado con un índice acordado por la fiscalía. Se cubrieron las cuentas médicas pendientes y se restauró el techo que Teresa había querido arreglar en 1979. Pero la verdadera reparación vino en actos concretos. Hugo fue obligado a trabajar en la rehabilitación de la casa y a participar en un programa de servicio comunitario donde, bajo supervisión, ayudó a reparar techos, a pintar paredes y a aprender, forzado por la humildad, cómo su obra había afectado a gente que no vivía en su mundo. Mi hijo, por su parte, no fue eximido de responsabilidad moral. El juez aceptó su arrepentimiento y su colaboración con la investigación como atenuante. Le impuso una reparación simbólica pero real. Debía trabajar 3 meses en la panadería del pueblo, pagando en mano las deudas antiguas y ayudar en la reconstrucción del taller de costura donde muchas mujeres aprendían a coser.
Fue un castigo que no destrozó su vida, pero que le devolvió el contacto con el trabajo honesto y lo puso cara a cara con las consecuencias de sus decisiones. Cuando lo vi por primera vez en la puerta de la panadería, no supe si abrazarlo o reprenderlo. Los días siguientes fueron de mucho trabajo y de lecturas que ya no eran de papeles, sino de gente. Hugo llegó cada mañana con la camisa manchada de pintura y la cara seria. Había algo de vergüenza en sus pasos y algo de aprendizaje. Mi hijo, con manos que antes no conocían más que el teclado y la prisa, aprendió a amasar pan, a contar monedas, a entender que un peso no es solo papel, sino historia de esfuerzo. Al principio su orgullo se resistía. Luego, lentamente, sus manos comenzaron a honrar lo que hacía. Yo lo observaba y mi corazón, que había sido un reloj en espera, marcaba un tiempo nuevo, el tiempo de la reparación. Poco a poco la casa de Teresa volvió a ser lo que siempre había sido, un lugar que olía a café y a pan recién hecho, con la manta en la silla y la libreta en la mesa. Decidimos, entre la comunidad y la familia, que la casa tendría un pequeño museo de barrio, la libreta, las facturas, la cadena de perlas, el frasco de monedas y la caja de cartón con las facturas sin pagar, esa misma caja que años atrás había entregado a mi hijo, serían parte de una exposición modesta, pero sincera. Para que la gente entienda, dije una mañana mientras cosía una etiqueta para la caja, para que sepan que las deudas a veces son memoria y que la memoria exige respeto. La caja que le di a mi hijo se convirtió en lección pública. La inauguración del pequeño museo fue un día de sol y de mercado. Las vecinas trajeron empanadas, las niñas recitaron unos versos que habían aprendido sobre la abuela que nunca vendió su casa, y el padre Julián bendijo la placa. En memoria de Teresa de la Calle, mujer que enseñó que la dignidad es herencia. Mi hijo, que durante meses había trabajado en la panadería y en la restauración, se puso al frente y con la voz quebrada por la emoción, dijo: «Perdona a todos por el dolor que causé. Aprendí que las cosas no se exigen, se honran». Fue un momento de catarsis. La gente aplaudió y algunas manos se secaron con arpillera. La justicia, como siempre, llegó en sus tiempos y con sus límites. Hugo recibió una sentencia que incluía tiempo de servicio, multas y la obligación de reparar los daños. El abogado fue inhabilitado y tuvo que devolver sumas que había percibido, y con ese dinero se creó un fondo para ayudar a las mujeres mayores del barrio con pequeñas reparaciones en sus casas. No fue una revancha feroz, ni una pena que borrara la memoria. Fue más bien una reparación que buscó restaurar lo dañado. A veces la justicia es lenta, muchas veces es sencilla. En este punto, quizás se pregunten qué fue de mí en todo esto. Yo seguí siendo la mayor de la casa, la que guarda la libreta y la que vigila que las perlas estén limpias. Pero la experiencia me transformó. Ya no era solo la narradora de la historia de Teresa, sino la guardiana activa de su legado. Decidí hacer algo que mi bisabuela habría aprobado sin dudar. Enseñé a mi hijo a coser, a leer las facturas, a entender el valor de una promesa. No porque necesitara someterlo, sino porque creí, y sigo creyendo, que aprender a reparar es aprender a perdonar sin dejar de recordar. Con el paso de las estaciones, la plaza frente a la casa recibió un banco nuevo donado por la panadería, y en la repisa donde antes estaban solo las perlas, ahora hay también un frasco de vidrio con monedas y un letrero: ahorros para quienes no tienen. Es un gesto pequeño, pero está cargado de la lección que Teresa me dejó. La dignidad se comparte. Mi hijo puso la primera moneda, con manos que ya no temían la fatiga. El verdadero legado no es lo que se recibe, sino lo que se enseña a devolver. Las noches en las que me siento a la mesa con la libreta y el frasco de monedas, todavía siento la presencia de Teresa. A veces abro la libreta y leo sus notas en voz baja.
como si sus palabras fueran recetas para la vida. No vendas la historia por monedas. Haz pagar el pan con gratitud, no con olvido. Si te piden lo que no te toca, recuerda la paciencia. Escribir estas líneas, amigas, me hace sentir más cerca de ella que cualquier otro acto, porque la memoria no se guarda en cajas, se transmite en manos que enseñan a las manos. En una tarde de otoño, mi hijo y yo fuimos al mercado a comprar harina. Caminábamos juntos, sin prisa, y en un momento se detuvo frente al puesto de telas y me miró con una sonrisa que ya no pedía permiso. «Mamá», dijo, «gracias por no haberme dado el dinero sin más. Si me hubieras dado la plata, no hubiera aprendido esto». Le respondí con un abrazo que supo a pan caliente y a perdón. Me lo agradeció con la voz baja. Ahora entiendo de dónde viene la dignidad. Entender lleva tiempo. Arrepentirse también. Hoy la casa de Teresa está en pie, con una placa, con su sombra y con sus agujeros remendados. La caja de cartón sigue en el museo del barrio, con sus facturas y su lección. Mi hijo trabaja en la panadería los sábados y ayuda en el taller los lunes. Ha renovado el negocio con esfuerzo y con personas que ahora confían en él porque lo ven trabajando con las manos. Hugo cumplió su sentencia, y aunque nada puede borrar la deshonra de su acto, ha sido parte del programa de reparación. Lo vi una tarde pintando la pared de la escuela, y por primera vez lo sentí pequeño y humano. La poesía de todo esto, amigas mías, es que la justicia no siempre viene envuelta en martillos y altas salas. Muchas veces llega en pan entregado con una sonrisa, en techos que ya no gotean, en una libreta que se lee en voz alta en la plaza. Teresa habría sonreído, estoy segura, porque su casa quedó con los suyos. Su memoria quedó intacta, y la lección que enseñó con su libreta se convirtió en escuela para muchos. Las heridas se curan cuando la verdad aparece y cuando los que la causaron aceptan enmendarla. Si esta historia tocó su corazón, compártela con alguien que valore sus recuerdos familiares. Y no olviden suscribirse. Este viejo corazón aún tiene muchas historias que contar. Gracias por escucharme, mis queridas amigas.